Hola, buenas noches. Desde el auditorio de la Sociedad Mexicana de Urología les damos la cordial bienvenida a toda la gente que está aquí físicamente presente y a toda la membresía que está a lo largo del país. Muchas gracias por la atención. Esta es una sesión mensual, pero es una sesión donde vamos a reconocer la trayectoria de un expresidente que ha hecho un gran papel en pro de nuestra sociedad. La ha hecho crecer, tuvo números muy buenos, resultados muy satisfactorios y el aplauso y el reconocimiento de cada uno de nosotros. Me refiero a mi amigo, el doctor José Gadú Campos, expresidente. Y el día de hoy empezaremos nuestra sesión mensual colocando la fotografía de su persona en la galería de expresidentes que data desde 1936 y es un honor y es un orgullo contar con la presencia del doctor José Gadú Campos y poder colocar su fotografía. Muchas gracias. Procedemos. Asimismo, le haremos entrega de un reconocimiento que con toda la gratitud que nos merece la Sociedad Mexicana de Urología le otorga y le entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto, sin duda, es lo que hace grande y fortalece a nuestra sociedad. Quisiera recordarles que este año celebramos el 75 Congreso consecutivo de nuestra sociedad que data desde 1936. Y es motivo de celebración. Será en la ciudad de Cancún. Ya estamos organizando el Congreso de las más altas expectativas. El Congreso tiene nombre y se llamará Jorge Gutiérrez Aceves, que es uno de los máximos exponentes que ha tenido nuestra Sociedad Mexicana de Urología. Acabo de tener contacto con él hoy por la tarde y bueno, él acepta orgullosamente su nombre y bueno, este va a ser el nombre del 75 aniversario de nuestro Congreso de la Sociedad Mexicana de Urología. Ahí los esperamos a todos. Les juro que va a ser uno de los congresos que va a cumplir con todas las expectativas que ustedes se puedan haber creado. Muchas gracias. Empezamos nuestra sesión ordinaria. Adelante, doctor Sael. Bueno, vamos a dar primero lectura del acta anterior por la doctora Sandra Xochiquetzal. Adelante, doctora Xochi. Gracias. Acta correspondiente a la primera sesión académica mensual ordinaria de la Sesión Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 18 de enero del 2024, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de caso clínico radiológico a cargo del doctor Adrián Garza Ganguemi. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Ibert Castellanos Hernández y el doctor Fernando Bolio Laviada, con la presentación de un caso clínico a cargo del doctor Cristian Daniel Guillén Releves. Se anuncian a los ganadores del concurso del caso clínico radiológico el doctor César Eduardo Venegas Yáñez y el doctor Guillermo Trujillo Mesa. Se da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García, quien hace mención al próximo Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología número 75 que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual por el doctor Edgar Antonio Linden Castro, manejo de cáncer de próstata, a cargo del doctor Nicolás Villarreal Trujillo y el doctor José Manuel Ruiz Morales.
ha habido una evolución importante en el tratamiento de cáncer de próstata y han surgido múltiples nuevas moléculas para optimizar el curso de la enfermedad, situándonos en el escenario de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Se tiene la base de un bloqueo hormonal más una intensificación del tratamiento mediante implementación de dupleta o tripleta. Esto ha demostrado mejorar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, cuando se inician en las etapas tempranas de la enfermedad y se selecciona correctamente al paciente. En el escenario de los pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, se recomienda el empleo del uso de antiandrógenos de segunda generación, de acuerdo a las características del paciente, la toxicidad que genera el fármaco, así como la disponibilidad que se tenga al mismo, ya que ha demostrado prolongar la aparición de metástasis sintomáticas, necesidad del uso de quimioterapia y eventos esqueléticos relacionados. Finaliza la sesión académica con la presentación de casos clínicos coordinada por el Dr. Adrián Garza Ganguemi. Se hace la entrega de reconocimientos a los ponentes. Se nombra a los socios ganadores del sorteo de la sesión, la doctora Regina Hernández Méndez, el doctor Isaac Roberto Labra Salgado y el doctor Benjamín Casimiro González Sánchez. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. A continuación vamos a dar lectura a la correspondencia que ha llegado a las oficinas de la sociedad. Vamos a votar el acta. Ya, ahora sí, vamos a dar lectura a la correspondencia. La primera correspondencia está fechada en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero del 2024. Doctor Román Carvajal García, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, presente. Estimado doctor Román, me dirijo a usted con el propósito de invitarle como representante de los urólogos adheridos a la Sociedad Mexicana de Urología a la presentación del programa de adiestramiento en andrología clínica y quirúrgica, el cual iniciará en marzo de 2024. Cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día 19 de febrero del 2024 a las 20:30 horas se da una liga de Zoom y este curso surge como una necesidad para la formación de recursos humanos en el área de andrología en nuestro país, ya que los cursos de adiestramiento solo se encuentran disponibles en el extranjero con todo lo que ello implica. Agradezco de antemano su consideración a esta solicitud. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier información adicional que pueda requerir. Firma la doctora María Josefina Morín Rangel, profesor titular. La siguiente correspondencia es igual a una invitación fechada en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero del 2024. Está dirigida al doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Urología, presente. Estimado doctor Castillejos, me dirijo a usted con el propósito de invitarlo como representante de los urólogos adheridos a la Sociedad Mexicana de Urología a la presentación del programa de adiestramiento en andrología clínica y quirúrgica, el cual iniciará en marzo del 2024 y cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Este curso surge como una necesidad para la formación de recursos humanos en el área de andrología en nuestro país, ya que los cursos de adiestramiento solo se encuentran disponibles en el extranjero con todo lo que ello implica. Agradezco de antemano su consideración a esta solicitud. Firma la doctora María Josefina Morín Rangel. Y la última correspondencia, fechada en la Ciudad de México el 15 de febrero del 2024, doctor Román Carvajal García, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC. Estimado doctor Carvajal, es un honor dirigirnos a usted para extender una atenta invitación a los miembros de esta honorable sociedad a nuestro curso certificado en urodinamia, Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán Bristol, con duración de 2 días, que se celebrará el 14 y 15 de junio del presente año en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Este curso cuenta con el aval de la Sociedad Internacional de Continencia y el Instituto Urológico de Bristol. Asimismo, solicito a usted el aval académico de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, para dicho curso. Confiamos en que este evento será una oportunidad valiosa para la comunidad de esta sociedad. Sin más por el momento, quedamos de usted. Firma doctor Guillermo Feria Bernal, jefe del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Nutrición, y la doctora Paulina Bueno García Reyes, directora del curso. Es toda la correspondencia. Bueno, y a continuación procedemos a dar continuidad a nuestra sesión mensual, no sin antes agradecer a un laboratorio que siempre nos ha otorgado todo su apoyo. Estamos muy agradecidos con ustedes,
el laboratorio Sinton, que sin lugar a dudas es un pilar dentro de la urología, tiene una cartera muy amplia de productos y siempre tenemos su apoyo. Muchísimas gracias. Doy la palabra al doctor Alejandro Hernández para que dé inicio a nuestra sesión e introduzca a los profesores visitantes. Bueno, hubo un pequeño cambio aquí en el orden del día, pero vamos a comenzar hablando sobre… ¿Me ponen la primera, por favor? Sobre abiraterona. Es un fármaco que ha revolucionado la atención médica, principalmente en cáncer de próstata. Es un fármaco que tiene ya más de 10 años. Entonces, bueno, ¿cómo inició la abiraterona hace más de una década? Se tomó de fragmentos cuando estaba en Inglaterra, pensando o ideando cómo se iba a desarrollar el fármaco. Entonces ellos se propusieron diseñar un medicamento que bloqueara las hormonas sexuales, principalmente el CYP17, una enzima que ayudaba a producir a las hormonas sexuales. Su esperanza era utilizarla para el tratamiento del cáncer de próstata. Aquí estamos hablando de los 1990. Entonces, este equipo desarrolló principalmente una molécula que llamaron CB7598, esto igual en los años 90. Pero algo que los investigadores no entendían y estaban preocupados en aquellos años, que la mayoría no eran urólogos, sino eran químicos o investigadores, era completamente el mecanismo detrás de la dependencia del cáncer de próstata y relación en la testosterona, y algunos estaban preocupados por lo que este fármaco pudiera causar una potencial complicación que pudiera ser la insuficiencia suprarrenal. Recordemos que esto es prácticamente hace muchos años, cosa que sabemos ahora que no es así, pero que les preocupaba cuando se estaba desarrollando el fármaco. No fue hasta el año 2000 en donde invitaron a participar en el Instituto de Investigación del doctor Jonan de Bono, entonces que fue el primero en interesarse en la abiraterona. Él acompañó al grupo de investigadores y estos son algunas escritos o pláticas que tuvo él con los investigadores que se tomaron de fragmentos en el laboratorio, donde él comentaba que la falta de interés en la abiraterona era que el cáncer ya no dependía de las hormonas, era lo que se creía. Entonces, ¿cómo ayudaría la abiraterona para el tratamiento del cáncer de próstata? Esto era algo que se comentó en aquellos años. Después, él comentó también que se descubrió que el cáncer de próstata avanzado todavía depende de la testosterona para crecer, incluso comienza a producir su propia testosterona para alimentarse, volviéndose adicto a ella. Estos son comentarios que se tomaron de libros de referencia del doctor Bono, entonces que nos hacen pensar cómo pensaban en aquel momento cuando se desarrolló la abiraterona. También él cuestionó, o sea, el doctor de Bono, las preocupaciones sobre la seguridad del medicamento que causaba insuficiencia suprarrenal, a lo que él propuso una hipótesis, que esto él consideraba y él refutó a los investigadores que no sería una preocupación, ya que los niños que nacen con una deficiencia hereditaria al CPY17 no padecían esta afectación. Este fue uno de los postulados de Bono con los cuales él ingresó a participar en los estudios para la creación de la abiraterona, que es la molécula que tenemos aquí. Entonces, dando un preámbulo sobre el medicamento que vamos a hablar, doy paso a la doctora Nora Sobrevilla Moreno, la cual nos va a hablar eligiendo el candidato ideal para el tratamiento hormonal con abiraterona en cáncer de próstata de alto riesgo y oligometastásico. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias a todos, gracias a la invitación para hablar de abiraterona el día de hoy con ustedes. Y la verdad es que es un tema que en realidad no había, digamos que, estudiado tanto a profundidad, y la verdad es que estaba comentando aquí con Salvador, el radiooncólogo, que muchas veces este tipo de pláticas justamente te hacen reflexionar, ¿no?, sobre cómo estás utilizando los medicamentos y realmente cuáles son las indicaciones de este medicamento. Y bueno, la enfermedad oligometastásica, claro que es algo muy específico dentro del cáncer de próstata. Fue un concepto que fue acuñado por Hellman y Weisselbaum en 1995 y se asume que es, digamos, que parte de la historia natural de la enfermedad del cáncer de próstata. Digamos que un hombre es diagnosticado con cáncer de próstata, que se le da un tratamiento curativo, que recurre
se le da un tratamiento de salvación y eventualmente este paciente puede volver a recurrir con una enfermedad oligometastásica antes de desarrollar una enfermedad polimetastásica. Si tomamos en cuenta esta historia natural como la estamos viendo en este gráfico, pues podríamos asumir que prácticamente toda la enfermedad oligometastásica va a venir de una enfermedad localizada que se trató y que recurrió. Esto pues en realidad no lo sabemos porque no tenemos tantos datos epidemiológicos de qué manera o de dónde viene esta enfermedad oligometastásica y si realmente pacientes que son diagnosticados de nuevo pueden debutar con enfermedad oligometastásica. Y la otra realidad es que no existe una definición específica para enfermedad oligometastásica. A lo largo de los años, y como pueden ver en esta tabla, se ha intentado justamente hacer una definición, pero podemos ver que existen múltiples estudios, algunos con muchos pacientes, hasta 369 pacientes, otros con muy poquitos pacientes, 24 pacientes, que han tratado de evaluar la enfermedad oligometastásica, además con diferentes métodos de imagen. Podemos ver que algunos de estos estudios utilizaron únicamente el gamagrama óseo y otros quizás un poco más modernos empiezan a utilizar ya imagen de nueva generación como el PET-CT con sus diferentes marcadores. Y la realidad es que pues no hay un consenso, ¿no? ¿A qué le llamamos enfermedad oligometastásica? Algunos dicen que es a menos o igual a una lesión metastásica y que puede ser ya sea en el hueso o que puede ser en ganglios linfáticos, pero hay otros tantos que podrían decir que hasta 5 lesiones metastásicas, independientemente de en dónde estén, se le puede llamar enfermedad oligometastásica. Tenemos que tomar en cuenta en el cáncer de próstata que la enfermedad metastásica definitivamente es pronóstica para estos pacientes. Podemos ver aquí en esta gráfica en la que vemos los diferentes patrones de enfermedad metastásica, como aquellos pacientes que tienen enfermedad ganglionar únicamente van a tener mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen enfermedad ósea, que tienen enfermedad pulmonar, y podemos ver también en este gráfico cómo estos pacientes que tienen enfermedad visceral exclusivamente hepática o que tienen enfermedad hepática son aquellos pacientes que van a tener mal pronóstico. Entonces, no solamente importa el número de lesiones que tengamos, sino también el sitio en donde estén las lesiones. No es lo mismo tener una sola lesión, voy a decir algo medio loco porque es muy raro, sería muy raro que apareciera esto, pero no sería lo mismo tener un paciente con una sola lesión en hígado por cáncer de próstata que tener ese mismo paciente con una lesión linfática, un ganglio, digamos que retroperitoneal. Evidentemente, el paciente con el ganglio retroperitoneal va a vivir o va a tener una expectativa de vida mucho mayor y un mejor pronóstico que el paciente que tiene enfermedad hepática. Y esta complejidad se incrementa pues cuando también tomamos en cuenta los criterios que utilizamos en este momento para decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar a un paciente que se presenta con enfermedad metastásica y que es sensible a la castración. Como saben ustedes y seguramente lo habrán leído previamente, en este momento a estos pacientes metastásicos que no han sido previamente tratados con hormonales, con tratamiento hormonal, o que si lo han sido, ha pasado un tiempo prolongado desde que lo utilizaron, pueden dividirse de acuerdo a 2 clasificaciones. La primera es la de alto volumen, que salió de este estudio, el primer estudio de tratamiento sistémico, además del bloqueo androgénico en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, el estudio Charter, que definió a un paciente de alto volumen como aquel que tenía metástasis viscerales y o más o igual a 4 lesiones óseas, pero al menos de una de estas lesiones óseas debería de estar fuera del esqueleto axial. Y más o menos a la par, justamente, salió esta clasificación de alto riesgo que la acuñaron los autores del estudio Latitude, que definían a los pacientes con cáncer de próstata metastásico de alto riesgo cuando tenían al menos 2 de estos 3 criterios. Un Gleason 8 o mayor, al menos 3 lesiones óseas, no importaba el sitio, o metástasis viscerales. Esto, bueno, pues digamos que empezó a tener una tendencia en todos los estudios que se hicieron posteriormente y todos los estudios empezaron a
tener subanálisis o incluso a planear análisis antes del análisis para ver si estas características influían o no en la potencia de los pacientes. Y entonces, cuando tenemos todas estas clasificaciones, pues, ¿en dónde queda esto de la enfermedad oligometastásica de alto riesgo, ¿no? Uno se pregunta, ¿realmente existe la enfermedad oligometastásica de alto riesgo? Bueno, pues ahí tenemos que ver justamente cuáles son los criterios de enfermedad oligometastásica, cuáles son los criterios de alto riesgo y cuáles son las de alto volumen. Y podemos ver que podría existir, ¿no? Si tenemos a un paciente que tiene un glisón mayor o igual a 8 y que tiene al menos 3 lesiones óseas, pues por lo menos, aparentemente podríamos decir que este paciente es un paciente con enfermedad oligometastásica y de alto riesgo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo tratamos a este paciente oligometastásico de alto riesgo? ¿Hay evidencia de que podemos utilizar el tratamiento sistémico y específicamente abiraterona? Bueno, sabemos que pues hasta el momento existen muchísimos ya estudios que están evaluando el tratamiento, los dupletes, los tripletes en los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Y si hablamos específicamente de abiraterona, pues evidentemente que en primer lugar tenemos que hablar del estudio Latitude, que fue un ensayo clínico fase 3 y que dentro de las características importantes que tenemos que recordar, pues es que incluyó pacientes que eran diagnosticados de novo, es decir, no habían recibido un tratamiento previo en ningún momento del cáncer de próstata y además tenían criterios de alto riesgo como los definimos anteriormente. Estos eran aleatorizados a recibir abiraterona más prednisona más el bloqueo androgénico, que era el estándar de tratamiento, o el bloqueo androgénico. Tenía un objetivo coprimario de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión radiográfica. No tengo que decirlo, creo que ya seguramente todos lo saben, que el estudio fue positivo tanto para el objetivo de supervivencia global como el de progresión, supervivencia libre de progresión radiográfica y también, entre otros, de progresión por antígeno prostático específico. Y este estudio fue el parteaguas para la introducción de abiraterona para estos pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración de alto riesgo y de diagnóstico de novo. Posteriormente salieron, o más o menos al mismo tiempo, salieron los resultados del estudio Stampede. El estudio Stampede, saben ustedes que es un estudio pues muy amplio, que tiene múltiples etapas, y fue un estudio que incluyó muchísimos más pacientes. El espectro de pacientes incluidos era mucho mayor que el que incluyó el estudio Latitude. Eran pacientes que eran metastásicos, que inclusive podían ser no metastásicos y solamente tener metástasis nodales, y además no eran, pero además no tenían que ser necesariamente diagnosticados de novo, ¿no? Este estudio específicamente incluyó también pacientes que hubieran podido recurrir después de la enfermedad. El estudio comparó el estándar de tratamiento, que era el bloqueo androgénico, contra el bloqueo androgénico más abiraterona. El objetivo primario del estudio fue la supervivencia global. Pueden ver aquí en esta curva cómo se separan definitivamente la curva de los pacientes que reciben acetato de abiraterona más prednisona más el bloqueo androgénico en comparación con aquellos que reciben solo el bloqueo androgénico, y pues esto confirmó evidentemente que abiraterona podía ser utilizado en estos pacientes. Sin embargo, como les comenté, se incluyó una población muy amplia, ya teníamos los resultados del estudio Latitude y la gente se preguntaba si realmente este medicamento era tanto para pacientes de bajo riesgo como para pacientes de alto riesgo. Y entonces los autores del estudio Stampede hicieron un análisis retrospectivo justamente para responder esta pregunta y resultó que efectivamente abiraterona funciona para los pacientes con enfermedad de bajo riesgo y también funciona para los pacientes con enfermedad de alto riesgo. Sin embargo, y creo que hay que poner mucha atención en esto, que los pacientes de bajo riesgo, el número necesario a tratar para beneficiar a un paciente de bajo riesgo es de 20. ¿No? Tienes que tratar 20 pacientes para obtener un paciente que se beneficie en términos de supervivencia global, en comparación con los pacientes de alto riesgo que necesitas 4, ¿no? Entonces, digamos que
esto nos lleva a pensar que quizás estos pacientes de bajo riesgo no deberían de estarse tratando con este tipo de medicamentos. A esto pues le tenemos que añadir los eventos adversos que tenemos con abiraterona. Abiraterona es un excelente medicamento, por supuesto, pero definitivamente que tenemos que decir que hay eventos adversos relacionados con el tratamiento. Como comentó el doctor Linden hace un momento, abiraterona pues, puede estar asociado a eventos adversos relacionados con su mecanismo de acción y hay definitivamente más incidencia de hipertensión, más incidencia de hipocalemia, más eventos de elevaciones de enzimas hepáticas y creo que una de las cosas más importantes pues son estas enfermedades cardíacas que pueden originarse en los pacientes, sobre todo que ya tienen comorbilidades previas. Y a esto, pues le tenemos que unir toda la evidencia que se ha generado en los últimos años para el tratamiento de este tipo de pacientes. Sabemos que no solamente abiraterona es un antiandrógeno de nueva generación que puede funcionar en este tipo de pacientes, tenemos también la evidencia de enzalutamida, tenemos también la evidencia de apalutamida, pero tenemos que preguntarnos realmente cuál es la evidencia que tenemos por subgrupos. Por ejemplo, si vemos esta cuestión de la enfermedad de Novo o la enfermedad metacrónica, podemos ver que ni el estudio Latitude ni el estudio Stampede realmente tuvieron la suficiente población para que nosotros dijéramos que los pacientes con enfermedad metacrónica pudieran beneficiarse del tratamiento con la abiraterona. Y nuevamente volvemos a mencionar esta cuestión del volumen de enfermedad, en el cual vemos que en el estudio Latitude no se incluyeron a los pacientes con volumen bajo y en el estudio Stampede, pues como comentamos, aunque parece haber un beneficio, pues esto tiene sus bemoles. Más allá de esto, si estamos hablando de enfermedad oligometastásica de alto riesgo, tenemos que preguntarnos si estos pacientes además se beneficiarían de un tercer medicamento como el docetaxel. Hablando específicamente de abiraterona, tenemos los resultados del estudio PEACE-1, que es un estudio también bastante complejo, un estudio con un diseño factorial, en el cual pues, se incluyeron pacientes que podían recibir el estándar de tratamiento, que podría ser en un principio bloqueo androgénico, pero con la introducción de docetaxel, se incluyó como estándar de tratamiento en el brazo de estándar de tratamiento y entonces al final terminó siendo un brazo que comparó no solamente bloqueo androgénico, sino que también incluyó docetaxel. Si vemos el objetivo primario de este estudio PEACE-1, aparentemente abiraterona más docetaxel más ADT tiene un beneficio en términos de supervivencia global para los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásicos de alto riesgo y que también son diagnosticados de Novo. Sin embargo, estos mismos autores, y digamos que mucho por la presión de la sociedad, hicieron también un subanálisis y decidieron dividir a estos pacientes de acuerdo al volumen, pacientes con bajo volumen y pacientes con alto volumen. Y como ven aquí, estos pacientes de bajo volumen no se van a beneficiar de un triplete. Sin embargo, los pacientes de alto volumen sí lo van a hacer. Probablemente, entonces, estos pacientes con cáncer de próstata de alto volumen van a beneficiarse de un triplete más que de un duplete. Y ya para terminar, esta es mi última diapositiva. Aquí les presento, seguramente ya conocen esta clasificación que fue acuñada por el doctor Sweeney hace muy poco tiempo en el APCC del 2022, en el cual él proponía que tenemos en primer lugar que decidir, más que por el volumen de la enfermedad, si la enfermedad está diagnosticada de manera metacrónica o si la enfermedad es una enfermedad de Novo. Y este es uno de los principales factores que nos va a apoyar para decidir cuál es el tratamiento que vamos a tener para nuestros pacientes. Posteriormente, entonces, ya vemos el número de lesiones metastásicas y como pueden ver aquí, Sweeney dice todos los pacientes, aunque parezcan cumplir con los criterios de enfermedad oligometastásica, deben de tener un tratamiento con un antiandrógeno de nueva generación. Y aquí yo voy a poner un asterisquito porque, como vimos anteriormente, realmente abiraterona no tiene evidencia en este contexto de la enfermedad y pues eso nos hace
pensar, nos hace, digamos que, sí, reflexionar si es que verdaderamente deberíamos de estar utilizando abiraterona o no en estos pacientes. Evidentemente, además, es en estos pacientes que tienen mejor pronóstico que podemos incluir algunas otras estrategias terapéuticas, como por ejemplo la SBRT, y para algunos pacientes añadir docetaxel. Y para los pacientes de novo, pues es evidente que tienen un peor pronóstico y que estos pacientes deben de recibir necesariamente un antiandrogénico de nueva generación, y aquí me atrevo a decir que esto también podría incluir abiraterona, y en los pacientes de bajo volumen, añadir la radiación a la próstata, y en los pacientes que tienen alto volumen, dar un bloqueo androgénico más un antiandrogénico de nueva generación, y probablemente un triplete con quimioterapia es lo mejor que podemos ofrecer a estos pacientes. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nora. Ahora seguimos con el doctor Víctor Enrique Corona Montes, y él nos va a platicar sobre la eficacia de la cirugía en los pacientes con cáncer de próstata, localmente avanzado y oligometastásico. Muchas gracias, doctor Víctor. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Urología la invitación, a tantas caras conocidas. Estoy muy contento de estar con ustedes. Bien, vamos a platicar nosotros, a darle continuidad a la sesión respecto del aspecto quirúrgico. Dentro de las definiciones del cáncer metastásico, oligometastásico que nos han dado a lo largo de la sesión, también junto con la de residentes, pues a veces definimos el PT3 o el PT4 como una entidad heterogénea. A veces evaluamos la extensión extracapsular, que puede muchas veces ser microscópica, sobre todo en los resultados de patología de pacientes que ya hemos operado. Y si recordarán, existió una época en la que veíamos los pacientes que tenían glisones de alto riesgo, muy alto riesgo, que no llevábamos a cirugía. Sin embargo, esto se ha ido modificando con el tiempo también respecto de la oferta en una terapia quirúrgica para pacientes que tienen un estadio localmente avanzado y que corresponden a pacientes de alto riesgo, incluidos los oligometastásicos. Ya desde entonces, con la clasificación de AMICO, bueno, veíamos algunos valores que se definían al inicio respecto de estos pacientes de alto riesgo con estos antígenos. Y es muy común que veamos en nuestra población pacientes que tienen realmente antígenos elevados o que aparezcan con biopsias mucho mayores. La recurrencia bioquímica descrita en aquella época era más o menos de 70% a los 5 años y la mortalidad cáncer específica a los 10 años de 85%. Sin embargo, el diagnóstico y la incidencia en este tipo de cánceres se ha incrementado también, puesto que contamos con el advenimiento, por supuesto, del antígeno, pero toda su explotación, y además de los estudios de imágenes, como se han perfeccionado la resonancia magnética y las diferentes posibilidades del PET. Y aunado a esto, que muchas veces hemos iniciado, de acuerdo a las guías europeas, la clasificación o pedir un PET a un paciente que viene con nosotros con una biopsia clasificada ya dentro del riesgo dentro de estos grupos de alto riesgo o muy alto riesgo, y que se está volviendo también muy común para estadificar la enfermedad o para la toma de decisiones. Sin embargo, en México también encontramos hasta entre un 40 y 55% de pacientes en esta T clínica. Y entonces nos preguntamos respecto del tratamiento multimodal independientemente de las moléculas que existen en la actualidad. Ahora nos podemos cuestionar, ¿qué no debemos ofrecer a este tipo de pacientes? Y una de esas respuestas es no dar tratamientos unimodales, puesto que la respuesta es mala y hay un 50% de recurrencia bioquímica a 5 años. Hace también algunas épocas, la radioterapia y la terapia ADT se había estandarizado y se hacía mucho en el mundo. Sin embargo, se ha demostrado que tiene efectos adversos importantes y que no siempre ha sido adecuado el tratamiento. Pero esto estaba asociado a que con las nuevas tecnologías de imagen pues hemos encontrado tumores mucho más avanzados, no solo localizados a la próstata. ¿Qué pensamos respecto de la cirugía? ¿Qué pensamos respecto de la prostatectomía radical? En la actualidad también existen muchos abordajes y también hay diferentes complejidades en esos abordajes.
Podemos hablar de la cirugía robot asistida, podemos hablar aún de la cirugía abierta, que es la que muchos más metaanálisis tiene comparativos de resultados a largo plazo respecto de comparar cirugía abierta más radioterapia, más terapia androgénica, se ha vuelto mucho más común. Sin embargo, Sin et al. En el año 2022 publicaron este artículo en el que demostraron que existían 100% libres de enfermedad de recurrencia bioquímica a los 3 años sin adyuvancia en pacientes de alto riesgo. Y además, la linfadenectomía, que se podía realizar superextendida, es realizable y segura, al menos ellos es lo que describen. La experiencia en prostatectomía radical ha avanzado enormemente con la mínima invasión, en el alto riesgo y en el local avanzado. Por eso es que en las guías europeas se ofrece la prostatectomía radical como primer paso en un tratamiento multimodal. El riesgo aumentado para márgenes positivos también está bien demostrado y las Ns positivas también se han demostrado en ese sentido. Y esto podría ser cuestionable porque entonces ¿para qué llevamos a un paciente a prostatectomía radical si podemos ofrecer todas estas terapias de las que ya nos ha hablado la doctora Nora? Sin embargo, también existen buenas estrategias con resultados oncológicos adecuados, lo que no discerniría que la prostatectomía radical no esté indicada como una terapia inicial, sino que sea también parte del inicio de un tratamiento multimodal que nos va a llevar a ofrecer después una terapia con cualquier tipo de inhibidor. ¿Qué modelos de subestadificación tenemos en el riesgo? Bueno, Joniu en el 2014 realizó una subclasificación de acuerdo a riesgos en pronósticos, bueno, intermedio y malo, en el que incluían pacientes de alto riesgo. La sobrevida a cáncer específica a 10 años era de 95% y la sobrevida general a 10 años muy variable, del 59 al 84%, dependiendo del número de esos factores de riesgo. Por lo que la conclusión a enfermedad no confinada, no órgano confinada, con un solo factor de riesgo, presentaba como un candidato ideal para ser llevado a prostatectomía radical. En el estudio podemos ver, si localizamos ahí el grupo 4 y el grupo 3, en el primero, la invasión de vesículas seminales demostrada por resonancia magnética, que daba como resultado que los pacientes tuvieran una recurrencia bioquímica a los 3 años, 52%. Y aquellos pacientes que tenían enfermedad extracapsular, en la resonancia magnética la sobrevida era mayor. ¿Esto qué implicaba? Que la invasión a las vesículas seminales podría ser un factor negativo para dicho hecho. La vigilancia a 36 meses en la en la recurrencia bioquímica libre, aquí la tenemos indicada, para el alto riesgo fue esta, entonces se encontraba más o menos intermedia entre los otros. En el estudio de Impact Multicéntrico Internacional se incluyeron 9.167 pacientes de 14 instituciones, también todos de alto riesgo. Ustedes pueden ver ahí los los antígenos prostáticos, entre 20 hasta 50, los grupos y subs que también se han vuelto importantes y la diferencia significativa que presentaron. Esto al final, si nosotros evaluamos la media de edad, los 64 años, que no cambia en relación a la presentación, pero sí podíamos observar que los estadios clínicos eran CT3A y CT3B, e incluso algunos clínicos 4. Las biopsias de Gleason, como pueden observar, también había algunos grupos entre 5+3 o 5+4 que daban esta variabilidad. La sobrevida a cáncer específica la tienen ahí para aquellos pacientes que tenían una escala de Gleason que se componía de score 5, y la sobrevida a cáncer específica también la tienen del lado derecho en la gráfica con antígenos que eran hasta de 50. Si nosotros observamos estas gráficas, podemos considerar que mucha de esa población es parecida a la que tenemos. Se encuentran con Gleason scores muy altos, con antígenos muy altos, y muchos de ellos incluso, cuando los estadificamos con una resonancia magnética, que muchas veces es incluso prebiopsia, pues podemos ver la presencia de vesículas seminales positivas, o al menos que nos las reporten en la resonancia, independientemente de la sensibilidad y especificidad que puede ser demostrada posteriormente cuando han sido operados en correlación con el patólogo. Aquí pueden ver la sobrevida a cáncer específica por grupos, y si vemos en relación al ISUB, el grupo 5, que es la línea roja, y el 4, de alto y muy alto riesgo, pues definitivamente eran menores. Pero en relación al estudio y en relación a los puntos que otorgaban los factores de riesgo, cuando observamos allí el seguimiento a 120 meses, pueden ver también las curvas con el ISUB 5, que es la línea roja, pues también la sobrevida a 120 meses era mucho menor. En los últimos años nosotros hemos trabajado también estos tipos de pacientes ofreciendo una terapia primaria como la prostatectomía radical, pero no omitiendo que el concepto es hacer un tratamiento multimodal, porque estamos ante una enfermedad que sabemos que puede ser agresiva, que va a tener cierta recurrencia después de la cirugía. Hicimos esta cohorte de 45 hombres en colaboración con un grupo brasileño de Sao Paulo, en el que llevamos pacientes de alto riesgo no metastásico a prostatectomía Retzius Sparring.
La idea surgió en el año 2017, nosotros incluimos 12 pacientes en aquel momento que fueron vigilados entre 17 y 19, haciendo una disección extrafacial desde el punto de vista de Retzius Sparring. Como ustedes saben, dentro de la postura de los cirujanos, bueno, hay muchas variantes de prostatectomía robótica y la idea del estudio era evaluar qué resultados teníamos por esta vía, por este approach, ¿no? El seguimiento al final de los 12 meses fue el que evaluó el artículo, el 93% de los pacientes eran continentes, un resultado de continencia que corresponde perfectamente con las series de Retzius Sparring. El 15% de los pacientes fueron llevados que tuvieron neuropreservación, referían alguna adecuada función, sin embargo, por ser multicéntrico no teníamos claridad de cuál era esta potencialidad. Los resultados de patología resultaron T3 en 58%, T4 en el 11% y el Gleason menor fue de 8%. El número de ganglios resecados, porque se realizaba la prostatectomía Retzius Sparring, después una linfadenectomía extendida, la media de ganglios fue de 22 y los márgenes quirúrgicos positivos de 28. Cuando terminamos de hacer este análisis con el grupo de Tobías Machado, nos dimos cuenta que los márgenes positivos eran mucho más altos de lo que hemos visto en la literatura internacional y que deberíamos probablemente mejorar la técnica quirúrgica, aunque está demostrado pues la presencia mayor de márgenes quirúrgicos positivos en este tipo de pacientes. También trabajamos esta serie en México mostrando los resultados funcionales y oncológicos en pacientes que también se consideraban de alto riesgo. La media de edad muy similar a la del grupo de Joniu, 62 años. Muchos no tenían comorbilidad, como lo pueden ver, y esto puede ser porque normalmente una población diferente que tiene acceso a la cirugía robótica. Sin embargo, había algunos diabéticos, algunas personas con coronariopatía, pero no todos eran obesos. La media de antígeno, como la pueden ver ahí, fue de 23 nanogramos, y el volumen prostático era muy variable, desde 19 hasta 110 gramos. Incluimos 20 pacientes, todos de alto riesgo. Todos estos pacientes tenían un PET Galio 68 preoperatorio como estadificación y esperanzas de vida mayores a 10 años, como pueden ver la media, y no tenían ningún tratamiento previo. Les realizamos prostatectomía radical robot asistida más linfadenectomía pélvica. Los pacientes alcanzaron un control bioquímico a 6 meses. Los márgenes quirúrgicos positivos se presentaron de estos pacientes negativos en 75%. La continencia urinaria inmediata fue del 100% y la función eréctil en neuropreservados con inhibidor fue de 5%. El porcentaje de complicaciones del 10%. Pero miren, cuando hicimos el análisis de la biopsia inicial a la correlación con el Gleason final, veíamos, si ustedes observan los cuadros en azul, todos esos pacientes habían iniciado con un Gleason menor. Entonces, de esos pacientes, como pueden ver, ahí tenemos un 8-9, un 7-8, hay incluso más abajo un 8-10, y tienen en la columna de la derecha los antígenos prostáticos que variaron desde muy pequeños, como 7.9 hasta 131. La conclusión al final fue que los márgenes quirúrgicos positivos fueron del 5%, el porcentaje de ganglios resecados del 14.1%, y estos pacientes fueron llevados además a terapia trimodal con ADT y con radioterapia. Estos pacientes no fueron llevados por Retzius Sparring, estos pacientes son de seguimiento de serie de los últimos 6 años. Y nos dimos cuenta también que, bueno, si analizamos la actualización por la Asociación de Radiología de la Resonancia Magnética, que los aspectos prequirúrgicos y postquirúrgicos de la pieza muchas veces correspondían respecto del paramétrico para tener un mapa de cuando vamos a operar a los pacientes. La resonancia magnética se ha vuelto esencial para biopsiar a los pacientes si la hacemos cognitiva o si la hacemos con algún tipo de agregado para incrementar la precisión diagnóstica. Sin embargo, podría existir una sobreestadificación a nivel de las vesículas seminales, que era lo que les comentaba. Muchas veces la resonancia magnética nos va a indicar que es positiva y probablemente al final en la correlación patológica no lo sea. Y esto ha dado lugar a algunas confusiones respecto de eso, o que tengamos resultados que degradan al T3A en lugar del T3B. De los pacientes que les mostré previamente, nosotros hacemos normalmente una técnica de prostatectomía radical que denominamos Frankfurt modificada. Realizamos una perineotomía inicialmente, como podemos hacer una combinación de abordajes. Primero hacemos la incisión descrita primeramente por Montsouris, enseguida hacemos toda la base posterior de la próstata y las laterales, como pueden ver en esta de las imágenes. Hacemos la neuropreservación iniciando las vesículas seminales, pero posteriormente, como lo descrito en 2013 por el grupo de Frankfurt, descendíamos la vejiga y hacemos la parte anterior de la prostatectomía. Consideramos que con esta técnica es posible en la enfermedad T3
separar correctamente el recto, que era muchas veces lo que antiguamente nos cuestionábamos. Es decir, si vamos a hacer una disección de vesículas seminales, ¿qué precauciones tenemos que tener con las lesiones o las posibles dificultades que tengamos con el recto y con la adherencia de la próstata a la zona? Pero ¿qué evidencia más existe en relación a la prostatectomía radical en enfermedad localmente avanzada? Bueno, definitivamente debemos pensar en la multimodalidad. La invasión a las vesículas seminales definitivamente incrementa el riesgo de recurrencia. Creo que lo pudimos observar hoy en el caso clínico de los residentes. Había vesícula seminal positiva y la recurrencia que ustedes ya observaron en el caso. ¿Qué pasa con la radioterapia? Bueno, la radioterapia se vuelve de salvamento adyuvante posterior a la prostatectomía. Debemos evaluar siempre los antígenos prostáticos del seguimiento, que van a determinar también la toma de decisiones en ese tratamiento multimodal. Y es cuestionable qué tan temprano llevamos al paciente a una radioterapia, sobre todo cuando tenemos márgenes positivos, enfermedad extraprostática o vesículas seminales positivas, y es un punto también de discusión álgido con los pacientes para la toma de decisiones y evitar la recurrencia temprana. Y como lo ven ahí, la pieza quirúrgica que consideramos de alto riesgo puede ser un PT3, AB con un margen positivo R1, y también hay que decirlo, los patólogos se han vuelto mucho más expertos en decirnos cuántos milímetros tenemos ahí de recurrencia. Ventajas de prostatectomía radical en paciente de alto riesgo y localmente avanzado. Bueno, a pesar del riesgo de micrometástasis, la tasa de recurrencia local es del 10%, hay un control local y una detumorización, y los resultados se han demostrado mejores cuando realizamos prostatectomía radical como terapia inicial más la adyuvancia. Además, en algunos casos se puede evitar, por supuesto, la hematuria, la obstrucción y otros síntomas asociados al crecimiento prostático que puedan presentar los pacientes. Finalmente, la linfadenectomía pélvica extendida o superextendida, no hay una evidencia sólida de que mejore los resultados oncológicos, y es frecuente una pregunta para determinar si necesitamos hacer la linfadenectomía o no a nuestros pacientes. Y cada vez hay más información y también nos lo preguntan. La resonancia magnética dice, parece un ganglio positivo, y entonces no lo cuestionamos. Pero cuando vemos un ganglio positivo en un PET-CT con 18 galio que hicimos previamente, entonces ahí empezamos a dudar mucho más de si debemos realizarla o no. Pero esto es lo que ha generado la tecnología. Sin embargo, la recurrencia bioquímica, las metástasis, la supervivencia a cáncer específica y el linfocele, pues no son una evidencia de impacto adecuado como para no realizarla, y sigue siendo un cuestionamiento alto al respecto. Sé que estoy ahí un poco al límite del tiempo. Este es un ejemplo de paciente oligometastásico motivo de la sesión. A veces quirúrgicamente podemos observar algunas variantes, como puede ser un peritoneo diferente. Si ustedes visualizan esta parte, el peritoneo tiene ciertas características de resequedad. Por supuesto, la disección, ahí la estoy indicando. Tenemos un peritoneo que aparenta ser enfermo. Y hay cosas que también hemos aprendido con la mínima invasión respecto de lo que visualizamos en los pacientes, porque previamente no teníamos todas estas posibilidades de imágenes y demás, incluso cuando utilizamos verde y indocianina si queremos localizar algún ganglio, que es un suplemento más para el momento quirúrgico. Ustedes pueden ver, ese tejido no es absolutamente normal. Los que han logrado ver prostatectomías ahora con mínima invasión, ya sea laparoscópicamente o robóticamente, vean esos planos. El plano definitivamente no nos permite definir correctamente un denombilier, hay un poco más de sangrado, y si vieron, tuve que utilizar clips que normalmente no hacemos en la técnica tradicional con grados menores, pero que puede haber también algunos vasos que no esperábamos y que puedan estar presentes como neoformación, miren, como ese caso del lado derecho. Ahí estamos haciendo una disección extrafacial, logramos ver un poco de grasa, y entonces estamos tratando de ser, por supuesto, más cuidadosos con la cápsula, afortunadamente con la robótica. Sin embargo, está demostrado que los márgenes quirúrgicos de todas maneras pueden estar presentes ante la enfermedad. Entonces, este tejido, a pesar de que no podemos sentir con los instrumentos del robot, sabemos que el asistente también va a estar tocando esos tejidos, y en la plática continua del procedimiento podemos inferir la dureza del tejido. Este es un ejemplo de prostatectomía radical oligometastásico, también vía Retzius Sparring. Lo voy a avanzar un poco por el tiempo, pero miren, ahí hemos tenido que encontrar vasos que incluso llegan a medir 4 milímetros, ¿no? Ese es el abordaje del cuello en anterior. Hay pacientes que también llegan a tener lóbulos medios. Yo siempre he pensado que el lóbulo medio es una gran guía para localizar meatos ureterales y todo, y en realidad pienso que es una ventaja para el cirujano el poder determinar dónde se encuentran. Déjenme ver si logré. No, creo que no lo logré. Quería que observaran, porque este paciente, siendo oligometastásico, teníamos una actividad linfonodal importante en un PET previo, y que también es viable realmente realizar una linfadenectomía con más cuidado. Para concluir nada más,
Dejo este mensaje: not offering a surgical approach in a decision based solely on local extension deprives this patient of one valid treatment option. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Ahora vamos con la contraparte, con el doctor Salvador Gutiérrez Torres, sobre las ventajas de la radioterapia sobre la cirugía en estos escenarios clínicos. Al doctor Salvador. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí para compartir un poco acerca de la radioterapia en estos escenarios clínicos. A grandes rasgos, todos sabemos qué es lo que podemos encontrar en las guías. Como un breve repaso, en las guías europeas no existe una diferencia o una demarcación de sugerir en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo o localmente avanzado uno u otro abordaje. Se nos sugiere tanto la terapia de deprivación androgénica, de igual forma la prostatectomía radical, más una linfadenectomía pélvica, ofreciéndose la opción de radioterapia para una recaída luego de la prostatectomía o también opciones para recaídas luego de la radioterapia. Las guías de NCCN se ponen quizá un poquito más críticas y profundizan un tanto sobre cuánto tiempo debe de durar la terapia de deprivación androgénica, marcando en 1.5 a 3 años cuando se acompaña de radioterapia. Incluyen otra modalidad de radioterapia que es la braquiterapia, tanto de baja como de alta tasa de dosis, considerando adicionar a la terapia de deprivación androgénica. Como lo mencionaba la doctora Nora, no existe tanta evidencia al respecto, pero sí lo sugieren la viraterona para pacientes con muy alto riesgo o una enfermedad ganglionar N1, y en un mismo plano las guías americanas nos sugieren la prostatectomía radical y la disección ganglional pélvica, considerando adyuvancia o salvamento de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿existen realmente ventajas de la radioterapia sobre cirugía? Que ese es el título de esta charla. ¿Hay una superioridad sobre cada uno de los abordajes? Pues bien, analizando un poco de la evidencia que pude encontrar en la literatura, les presento este estudio que es un estudio de tipo retrospectivo. El fuerte de este estudio es que es parte de la base de datos del CIR en los Estados Unidos, contando con una cantidad de pacientes que es bastante adecuada para un análisis retrospectivo, en la cual se hace la comparativa entre pacientes que fueron llevados a radioterapia externa contra cirugía o un abordaje de radioterapia externa acompañado de braquiterapia versus cirugía. Como ustedes pueden ver, para los resultados de una supervivencia a cáncer específica y de igual forma para una supervivencia global, pareciera que no existe una diferencia en cuanto a los hazard ratios tan marcada para ninguno de los abordajes. Esto es bastante relevante en la toma de decisiones de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Y dentro de este mismo estudio, deciden hacer un metanálisis con otros 2 estudios que ya habían sido publicados y los resultados derivados de esta publicación. Como podemos encontrar en estos gráficos de Forest Plot, tampoco existe una diferencia que se encuentre tan marcada al comparar únicamente radioterapia externa contra cirugía. Sí existe una diferencia en términos de supervivencia cáncer específica y existe también una tendencia en supervivencia global cuando comparamos a aquellos pacientes que se les adiciona braquiterapia. Hago la reflexión para un país como el nuestro, como México, en la cual no todos los centros disponen de este tipo de modalidades técnicas de radioterapia, pues no podemos ofrecer esto a estos pacientes, por lo cual es otro de los factores, las capacidades técnicas de cada uno de los centros, al momento de que discutimos con nuestro paciente cuál es el mejor abordaje en alto riesgo. Y bueno, viene una de las cosas interesantes. Estamos hablando de los desenlaces oncológicos en términos de supervivencia global, supervivencia libre de falla bioquímica o supervivencia cáncer específica. Sin embargo, sabemos que en cada uno de los estudios empieza a cobrar bastante importancia la calidad de vida que tienen los pacientes. Sabemos que cada uno de los abordajes va a tener cierto perfil de toxicidad y esta es la otra información que considero prudente hablar con los pacientes. Esta es la revisión sistemática más actual comparando el abordaje de prostatectomía radical y linfadenectomía pélvica y adicionalmente la radioterapia. La cosa que me parece más interesante de este estudio es que podemos informar en base a estos resultados, que incluye 3 artículos en los cuales se evalúa la calidad de vida, que el perfil de toxicidad geniturinaria y sexual
lo mencionan más frecuentemente reportado luego de prostatectomía radical. Sin embargo, si vemos en esa tabla los puntajes que se tienen para las diversas escalas con las cuales se evalúa toxicidad genitourinaria y sexual, la radioterapia no se queda atrás. También ofrece una toxicidad que es importante y que nosotros como radiooncólogos informamos a nuestros pacientes antes del procedimiento. Una cosa en la que sí somos bastante distintos es en la toxicidad gastrointestinal. Este desenlace, hablando de proctitis y enteritis, es más frecuente luego de radioterapia y sabemos que también tiene un impacto relevante en la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a los desenlaces oncológicos de esta revisión sistemática, me parece importante desglosarlo de esta manera para que podamos entender el por qué no existe una evidencia tan clara de cuál es el abordaje para los pacientes de alto riesgo, si cirugía o radioterapia. De 6 estudios de los 19 que se incluyeron, en los cuales se reporta alrededor del 90% de supervivencia a 5 años, se dice que prostatectomía radical y radioterapia son similares en uno de estos desenlaces. Sin embargo, uno de ellos dice que la superioridad de radioterapia con una terapia de deprivación androgénica, manejo bimodal, obviamente nos va a aumentar la supervivencia libre de falla bioquímica. 2 estudios dicen hay mejor resultado con radioterapia y terapia de deprivación androgénica. 4 estudios, mejores desenlaces con prostatectomía radical en términos de supervivencia global. Sin embargo, uno de ellos dice, hay diferencia si agregamos braquiterapia a la terapia de deprivación androgénica y radioterapia, tal como lo veíamos en el estudio anterior. Y solamente en un estudio se habla de la superioridad de radioterapia externa más braquiterapia más terapia de deprivación androgénica. Esto nos habla ya de ser un estudio con un tratamiento multidisciplinario. Con esta evidencia, yo creo que hasta este momento no queda bastante claro cuáles son las diferencias entre cada uno de los tratamientos. Hasta este momento, la evidencia a mí me apunta que cualquiera de los 2 tratamientos va a ofrecer un adecuado desenlace para los pacientes. Como bien lo mencionaba el doctor en las diapositivas anteriores, pues realmente de manera histórica pareciera que la enfermedad de alto riesgo era una enfermedad para el radiooncólogo. Sin embargo, la evidencia creo que apunta en estos momentos que ya no es así. Este estudio creo que nos va a dilucidar bastante las características clínicas que debemos de tomar en cuenta cuando queremos decidir cuál es el manejo para el paciente de alto riesgo. Este estudio europeo nos marca apenas las características de los pacientes incluidos. Son pacientes en su mayoría con características de alto riesgo, tal como lo podemos ver. La mayoría son T3. En cuanto al ISUP, encontramos también una mayoría de grupos 4 y 5 y ya nos empiezan a marcar cuáles son las características de patología, encontrando un PT3B también para muchos de los casos. Los resultados en términos de supervivencia global, libre de falla bioquímica, libre de falla, aún no los tenemos. Sin embargo, con el detallado, ahora sí que escrutinio que están haciendo los autores de este artículo con respecto al grado histológico, al estado de la T, estadificación por resonancia magnética, creo que podremos dilucidar cuál es el paciente ideal para cada una de las terapias. Esto me parece bastante interesante, lo marcan en el artículo de las características generales de los pacientes que ellos están incluyendo, cuáles son los pacientes en los cuales está cambiando el estado de la T después del posoperatorio. Como podemos ver, prácticamente el 75% de los pacientes no están cambiando el estado de la T, por lo cual si tenemos una correcta estadificación de los pacientes por medio de las nuevas técnicas diagnósticas, resonancia magnética multiparamétrica, PET-CT con PSMA, podemos elegir adecuadamente a los pacientes y no tener temor a que después de la cirugía las características patológicas nos requieran mayor tratamiento con radioterapia adyuvante o con terapia de deprivación androgénica. Y bien, esta reflexión me parece bastante adecuada y digo reflexión dado que se basa en principios de práctica clínica que todos los médicos debemos de tener. Este es el consenso de la Asociación Americana de Urología y de la Asociación Americana de Radioterapia que fue publicado apenas en enero de 2024 y lo que remarco con azul me parece bastante importante, dado que a lo que ellos llegan es que todos los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, cuando llegan a nuestra consulta, se les debe de informar acerca del perfil de toxicidad tanto de la radioterapia como de una prostatectomía radical y linfadenectomía. Y en amarillo, vean cómo el grado de recomendación es fuerte y el grado de la evidencia es A,
dice que los pacientes con alto riesgo se les deben de ofrecer las dos cosas, prostatectomía radical y también radioterapia, obviamente con la discusión de los factores de riesgo relacionados con la recurrencia y la posibilidad de requerir una terapia adyuvante o de salvamento en el caso de cirugía. Mis conclusiones acerca del cáncer de próstata de alto riesgo en esta parte de radioterapia y prostatectomía radical es que todo caso de cáncer de próstata de alto riesgo amerita evaluación multidisciplinaria y discusión que involucre al paciente. Ahora bien, hablamos mucho de toxicidad. Una de las debilidades de los estudios que les mostré es que incluye pacientes incluso de la década antes del 2010. Es por ello que hablo de que el desarrollo técnico, tanto de radioterapia como de cirugía, también ha permitido aminorar los efectos adversos y eso también lo tenemos que traer a la mesa de discusión. Como ya lo mencioné hace un momento, el alto riesgo es totalmente heterogéneo, coincido bastante con él, por lo cual homogeneizar la estadificación y los manejos puede permitir tomar mejores decisiones. Considerar factores de riesgo de recurrencia, lo pongo aquí, seguimiento oportuno después de una cirugía nos va a permitir un salvamento temprano y de esta manera no incidir en toxicidad geniturinaria principalmente, que es la radioterapia en un contexto posoperatorio a lo que brindamos. Y una última reflexión, los tratamientos no son excluyentes. Finalmente, para hablar del contexto oligometastásico y el papel de la radioterapia en este escenario, todos conocemos este estudio publicado en el 2018, el STAMPEDE, la parte que involucra la parte de radioterapia. Teníamos dos grupos, uno que recibía 55 grays en 20 fracciones, otro 36 grays en 6 fracciones, y dentro de esta heterogeneidad de la definición de oligometástasis, ellos decían hasta 3 lesiones óseas en el esqueleto axial y lesiones ganglionares no regionales. ¿Cuál es el beneficio de añadir radioterapia hacia próstata en este subgrupo de pacientes con baja carga metastásica? Es un beneficio en supervivencia global y adicionalmente también un beneficio en la recurrencia metastásica. Este es otro de los estudios bastante importantes, hablando de oligometástasis. Aquí se incluye un metaanálisis con el STOPCAP, con el STAMPEDE, y vemos que en el contexto oligometastásico la radioterapia al primario mejora la supervivencia libre de falla bioquímica y supervivencia libre de falla, ya sea una falla clínica, una falla radiológica o la misma progresión bioquímica. Finalmente, la doctora Nora ya nos presentó los, ahora sí que desenlaces del PIS-1. Este estudio es bastante importante, fue presentado en ASCO en 2023 y con cada una de las categorizaciones en los brazos encontramos cuál es el beneficio de añadir radioterapia al estándar de cuidado, la terapia de ADT más menos docetaxel en compañía de abiraterona. Principalmente este beneficio es en la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes de bajo volumen. De igual manera, algo que es interesante es el tiempo a un evento geniturinario adverso, que de acuerdo a los hallazgos del PIS-1, los autores lo definían como que el paciente tuviera que ser portador de una sonda Foley, que tuviera que someterse a una RTUP o que se le colocaran sondas de nefrostomía. Para este tipo de pacientes en contexto oligometastásico, baja carga, la radioterapia también aumenta el tiempo a este tipo de intervenciones. Y cosa que me parece a mí bastante interesante, cómo la biología del tumor cambia a lo largo de la evolución de la enfermedad y cómo la radioterapia puede interferir en este proceso. El tiempo a la resistencia a la castración también fue mayor en aquellos pacientes que recibieron el standard of care, más menos abiraterona, y se les añadió radioterapia. Ahora sí lo prometo, ya casi nos vamos. En cuanto al contexto de oligometástasis, la evidencia más actualizada de parte de radioterapia viene de las guías europeas. Oligometástasis, ellos nos dicen que de acuerdo a las últimas revisiones sistemáticas y revisiones de artículos publicados es hasta 5 lesiones. ¿Qué sitios? Ganglios no regionales y lesiones óseas en el esqueleto axial. ¿Qué presentación? Esto no importa. Puede ser de novo, oligorrecurrencias u oligoprogresiones. Independientemente del escenario de presentación, existe un beneficio en la supervivencia libre de progresión de brindar, como ya lo mencionaron nuestros ponentes y también en el caso clínico, en supervivencia libre de progresión. Y la pregunta, en contexto de resistencia a la castración, ¿podemos tratar con SBRT las metástasis y está también este beneficio? La verdad es que también existe. Conclusiones del paciente oligometastásico,
tenemos papel como radiooncólogos en el tratamiento al primario, en el tratamiento del oligometástasis, y no olvidar que el mayor beneficio se va a ver obviamente en el trabajo en equipo al añadir la terapia sistémica y la terapia de privación androgénica para estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la participación de casos clínicos. Invitamos a los ponentes, si nos acompañan por favor acá en el podio. Y invitamos al doctor Alcino Ochoa Sánchez, que nos va a dar la presentación de los casos clínicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta es la parte final. A mí me corresponde dar los casos clínicos y lo único que vamos a hacer es puntualizar con unos casos muy breves la información que ya nos entregaron aquí el panel de profesores. Lo que vamos a hacer es ir dando el caso clínico y al mismo tiempo hacer algunas preguntas que creo que nos van a ayudar mucho a dar una conclusión, ¿no? Creo que todo estuvo dado en las presentaciones, pero esto va a ayudar. Bueno, rápido, es un paciente 66 años, tiene carga genética para cáncer de próstata. Los antecedentes personales no patológicos, la verdad no hay ninguna relevancia. Él tiene como antecedentes urológicos, crecimiento prostático obstructivo en el tratamiento con tamsulosina, finasterida, eso desde 2015. En 2018, biopsia transrectal de próstata secundaria a un antígeno de inicio 42.6 nanogramos por mililitro. El tacto rectal, ambos lóbulos indurados, móvil, se realiza una biopsia transrectal de próstata y bueno, el resultado histopatológico es un adenocarcinoma acinar de próstata, un Gleason 8, 4+4, en 70% del tejido estudiado y tiene invasión perineural en ambos lóbulos. Se realizan estudios convencionales para estadiaje, el gamagrama óseo se reporta negativo a lesiones óseas y tenemos una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis en la cual no se reporta datos sospechosos de actividad positiva para ganglios linfáticos, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacer al panel es quizá para el doctor Corona, que creo que es quien nos pudiera aclarar esto, es si él nos pudiera decir si este tipo de pacientes de alto riesgo requirieran forzosamente algún tipo de estudio más avanzado de imagen, si él nos puede aclarar esta parte y si él lo considera como… Sí, gracias, doctor. Pues la realidad es que si tenemos el acceso, yo haría un estudio avanzado porque podemos determinar algunas cosas que con la sensibilidad del gamagrama podrían perderse. Y tenemos que considerar también que el gamagrama óseo en esa pérdida de imagen o confusión de imagen podríamos estar no visualizando con una metástasis ósea, sobre todo, por ejemplo, una costal, que llegan a ser frecuentes. Por otro lado, respecto de otra imagen, este paciente me parece no tenía resonancia magnética, ¿no? Inicial. No tiene. Y ese puede ser un punto a veces de discusión, si el paciente le vamos a hacer una resonancia magnética porque estamos pensando a veces en operarlo, ¿no? O estamos pensando en alguna cosa como cirujanos, pero podemos toparnos con una enfermedad extracapsular o algo que podría cambiar la decisión terapéutica también. Gracias, doctor. Bueno, el paciente se clasifica como un adenocarcinoma acinar, un Gleason 8, un T2B, es clasificado como muy alto riesgo. Se lleva a realización de prostatectomía radical abierta más linfadenectomía pélvica bilateral y este es el reporte histopatológico, ¿no? Como vemos, el final en la pieza es un Gleason 9, 5+4, en 80% del tejido estudiado, invasión perineural y linfovascular, bordes quirúrgicos negativos, vesículas seminales con invasión de adenocarcinoma, en próstata en ambas vesículas, y se hizo esta cosecha ganglionar, ¿no? En la linfadenectomía, 10 ganglios derechos, 13 izquierdos. Estos son reportados negativos. El AP postquirúrgico a los 30 días de 1.4 nanogramos por mililitro. Digo, regresando un poco, quizá en este escenario me gustaría preguntarle al doctor Gutiérrez, al doctor Salvador, si este tipo de pacientes pudieran ser escogidos ya sea para un tratamiento de intento curativo inicial, ya sea radioterapia o cirugía, con algún otro tipo de criterio, ¿no? Pensando en evaluar quizá la calidad de vida, si tienen asociados síntomas urinarios obstructivos bajos, si hubiera esta consideración, digo, dado que ya nos quedó claro que para estos pacientes es
es la sobrevida y el beneficio de la terapia de intento curativo con cirugía o radioterapia, pues tiene la misma validez. Bueno, en este caso, con el AP de manera inicial que tenía y el Gleason, sí pareciera antojarse bastante que fuera un candidato de entrada hacia radioterapia. Carecemos de la resonancia magnética, que la resonancia magnética habría sido un factor de peso bastante relevante para tomar la decisión. Y sobre lo que mencionas de los síntomas urinarios, eso es importante comentarlo con el paciente, desde el punto de vista de que un paciente que ya cuenta con síntomas urinarios debe de estar informado de que la radioterapia, por más cuidada que sea, existe una probabilidad de desarrollar una toxicidad grado 2, grado 3 geniturinaria, tanto aguda como a largo plazo, en alrededor de un 15%. Es decir, que estos síntomas urinarios puedan llegar a aumentar. Quizá esta presencia de síntomas urinarios de manera inicial pudiera inclinar la balanza hacia un manejo quirúrgico más de radioterapia, al saber que se añadirá un poco más de toxicidad, y ahí entra la parte también de calidad de vida que mencionas de los pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, se realiza radioterapia de salvataje. Estas son las dosis. El antígeno posterior a la realización de la radioterapia es 0.2 nanogramos por mililitro. Doctor, ¿nos pudiera hacer algún comentario acerca de, sabemos que este no es el escenario, pero si el paciente hubiera sido controlado bioquímicamente en el inicio con la cirugía, ¿qué se puede pensar de adyuvancia o salvamento en el contexto de la radioterapia? El paciente tiene por reporte de patología una indicación clara de tratamiento adyuvante, que es la invasión de vesículas seminales. Como ya lo veíamos en las exposiciones, esto confiere un riesgo de recurrencia bioquímica a 5 años de aproximadamente 50 al 60%. Entonces, ¿estaríamos pensando en ofrecerle terapia adyuvante? Sí, porque tiene un factor de riesgo importante. Incluso aunque hubiera alcanzado el 0, creo que es importante avisarle al paciente, también de acuerdo a los desenlaces del estudio Radicals, que aunque quede en 0, existe una gran probabilidad de que esto pase en algún momento. En ocasiones el paciente y también nosotros como médicos queremos acelerar el proceso de administrar el tratamiento. De manera segura se ha demostrado que diferir la radioterapia en este tipo de pacientes hasta que los síntomas urinarios cesen, que adquieran una adecuada incontinencia, pues va a brindar mejores desenlaces en términos de toxicidad, sin comprometer ahora sí que el control bioquímico a largo plazo, por lo cual yo creo que esas serían las consideraciones en cuanto al manejo adyuvante. En cuanto al manejo de salvamento, involucro un poquito aquí a la doctora Nora, creo que con esa cifra de AP, con las características clínicas que tenía el paciente, adicionalmente a esta terapia de salvamento con radioterapia, creo que se beneficiaría bastante de una terapia de deprivación androgénica. Sí, bueno, ahí está justamente la controversia, ¿no? Porque al final este era un paciente de alto riesgo y creo que lo que a nosotros como clínicos nos da un poquito de comezón de llevar estos pacientes directamente a cirugía es el nivel de evidencia que tenemos de una radioterapia de salvamento, ¿no? O de una radioterapia adyuvante en combinación con bloqueo androgénico. Tenemos hasta cierto punto una evidencia más mejor, ¿no? O sea, una evidencia que es mejor, que es una evidencia de mayor nivel, ¿no? Cuando damos una radioterapia en acompañamiento con bloqueo androgénico de larga duración, de 2 a 3 años por lo menos, en estos pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo, y esta evidencia es mejor que para aquellos pacientes que tienen que ser llevados a radioterapia de salvamento con bloqueo androgénico, ¿no? Justamente lo que comentábamos hace un momento, pues que el nivel de evidencia para la combinación de radioterapia más ADT, pues es un nivel de evidencia 2 quizás, mientras que el nivel de evidencia para una radioterapia radical más bloqueo androgénico por 2 o 3 años, pues es una evidencia 1, ¿no? Hay estudios clínicos aleatorizados que nos dicen que hay un beneficio de esta estrategia terapéutica y claro, o sea que este paciente en específico creo que es candidato a llevarlo a radioterapia adyuvante más bloqueo androgénico, creo que yo también lo haría. Sin embargo, pues ahí me queda la duda, ¿no? De si más bien este paciente lo hubiera tratado yo desde el principio con radioterapia más un bloqueo androgénico por un tiempo largo, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, este es el histórico del paciente.
el gamma óseo evoluciona a metástasis, esto considerado como alto volumen. También en la tomografía, tiene actividad ganglionar. El segundo caso clínico, 70 años, él no tiene carga genética para cáncer de próstata, igual los antecedentes personales patológicos, positivo solo el tabaquismo, y este es el historial, ¿no? Crecimiento prostático desde 2013 a 2 años de diferencia de la biopsia transrectal, la cual se realiza con un antígeno inicial de 16.3 nanogramos por mililitro. El tacto rectal, una próstata indurada, fija en ambos lóbulos. El reporte de la biopsia, un adenocarcinoma maxilar de próstata, un Gleason 9, 4+5, en el 60% del tejido estudiado, y la invasión linfovascular está presente. Este es el gammagrama óseo, es reportado con este reporte, dos lesiones metastáticas, ¿no? Se cataloga como oligometastásico. La primera pregunta que me gustaría ver si el doctor Corona nos puede aclarar es si los pacientes de alto riesgo o localmente avanzados se pueden considerar como también las mismas indicaciones que los pacientes oligometastásicos en el contexto de tener todo el estudio completo y poderle ofrecer cirugía a estos pacientes, o debemos de pensar en indicaciones diferentes para cada uno de ellos. Sí. La cirugía sigue siendo una posibilidad y se ha vuelto más frecuente también en el oligometastásico, pero también influye un poco el comportamiento que tenga nuestro paciente. Muchos pacientes desean ser detumorizados actualmente. Muchos pacientes te dicen, por favor, a mí retíreme el tumor, ¿no? Aunque en el abordaje clínico tú le ofrezcas la radioterapia o los diferentes esquemas de tratamiento multimodal, es importante explicarles que si, aunque vayamos como primera línea de tratamiento a la cirugía, en algún momento con altas posibilidades va a requerir de otra terapia adyuvante. Entonces, yo lo que a veces hacemos como manejo es pedir la opinión multidisciplinaria, y en ocasiones muchos pacientes pueden ir a una terapia primaria diferente, RT o ADT, o incluso algunos que han sido llevados a docetaxel, y con el plan multimodal y multidisciplinario, tal vez después llevarlos a una resección, a una prostatectomía radical. Gracias. Es decir, podemos cambiar el orden. Ok, la tomografía es negativa para metástasis. Este es el reporte del clasificado. Inicia con bloqueo androgénico total, bicalutamida más leuprolide, y tiene una buena respuesta en el inicio, ¿no? Llega antígeno nadir de 0.1 nanogramos por mililitro. 2019, esto representa más o menos 12 meses del inicio del bloqueo, inicia con elevación progresiva del antígeno hasta 7.8, y se realizan nuevamente estudios convencionales, y esto no tienen cambios con respecto a los estudios previos. Bueno, la pregunta sería para la doctora Sobrevilla, si ella hubiera considerado en este paciente específicamente iniciar diferente, ¿no? Creo que sabemos la respuesta, pero si nos pudiera aclarar. Sí, claro, bueno, o sea, si se hubiera discutido, pues yo creo que entre varias especialidades este caso, probablemente a la conclusión a la que se habría llegado es que este paciente necesitaba un bloqueo androgénico más una terapia, al menos una terapia androgénica de nueva generación, ¿no? Hablábamos hace rato, ¿no? Justamente este es un paciente que se diagnosticó metastásico de novo, aunque era una enfermedad oligometastásica. El hecho de que se haya diagnosticado metastásico es lo que le está dando aquí el pronóstico a este paciente, ¿no? Y este paciente definitivamente que se habría beneficiado muy probablemente de recibir una terapia antiandrogénica de nueva generación desde el inicio. Aquí, bueno, pues ya el paciente aparentemente resistente a la castración ya progresó, y abiraterona, al no ser haber sido utilizada en la etapa previa, pues evidentemente que es una opción de tratamiento. Ahora aquí también hay que considerar otras cosas, ¿no? No me acuerdo muy bien de los antecedentes serofamiliares, etcétera, de los pacientes, pero también hay que tomar en cuenta que ahora se ha vuelto muy importante las determinaciones genéticas, ¿no? Hacer un panel para alteraciones en los genes de reparación del DNA va a ser muy importante en estos pacientes, sobre todo si no recibieron un tratamiento antiandrogénico en la primera línea, para saber si van a ser candidatos a un duplete, no solamente con el antiandrógeno de nueva generación, sino con un inhibidor de PARP.
Muchas gracias, doctora. Bueno, esta es la respuesta del paciente, tiene una respuesta parcial, 3 meses, 9 meses el antígeno, a los 12 meses tiene nuevamente elevación del antígeno. La última pregunta que me gustaría hacer por cuestiones del tiempo a la doctora es si nos pudiera hablar un poquito de la secuencialización de los nuevos fármacos. Sí, bueno, este es un paciente que en el contexto de metastásico sensible a la castración solo recibió el bloqueo androgénico, después en la primera línea recibió abiraterona y definitivamente que, ¿cuánto tiempo estuvo? Durante un año, ¿verdad? Un año el bloqueo, okay, antes de la falla. Entonces, creo que esto es importante y la pregunta va en relación a esta secuencia que hay veces que se antoja dar, ¿no?, de un antiandrógeno de nueva generación tras un antiandrógeno de nueva generación. Definitivamente que si quisiéramos elegir 2 secuencias de estas, ¿no?, de tratamientos orales para estos pacientes, pues lo mejor es iniciar con abiraterona y después de enzalutamida. Existe menos resistencia cruzada cuando lo hacemos así. Sin embargo, este paciente recibió muy poco tiempo la abiraterona y progresó, por lo cual creo que no va a ser un buen candidato para una secuencia de 2 antiandrogénicos de nueva generación, y la mejor segunda línea en este paciente muy probablemente sea la quimioterapia. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Agradecemos enormemente la participación de este extraordinario panel y como muestra de este agradecimiento, la mesa directiva encabezada por nuestro presidente, el doctor Román Carvajal, les entregará un reconocimiento a cada uno de nuestros profesores. A la doctora Nora Sobrevilla, al doctor Víctor Enrique Corona Montes, al doctor Salvador Gutiérrez y al doctor Alcino Ochoa. Tenemos los resultados del sorteo que realizamos para los miembros de nuestra sociedad que nos acompañaron tanto de forma presencial como virtual, y en esta ocasión el ganador del 50% en membresía de los que acudieron presencial es el doctor Jorge Luis Barzalló. Muchas felicidades. El 50% de membresía de los asistentes virtuales lo ganó el doctor Jaime Barraza, que sabemos que está en Chihuahua. Felicidades, doctor. Le pedimos que se comunique para que haga válido su premio. Y el ganador de un reloj marca Garmin es para el doctor Carlos Alvarado Urbina, que él está en Guadalajara. Le haremos llegar, yo creo que el regalo otra vez con el doctor Carvajal. Agradecemos enormemente a Sinton el apoyo para la realización de esta provechosa sesión. Le cedo el micrófono al doctor Román Carvajal para los mensajes finales. Muchas gracias a todos. Bueno, pues fue una sesión muy exitosa. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a Sinton por su siempre muy valioso apoyo. Edgar y Alejandro están haciendo un trabajo increíble. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, los invito ahora a degustar unos bocadillos y un muy buen vino tinto. Que pasen buenas noches.